todo lo que vimos, las leyes de la alimentación, los tiempos, calculamos el valor energético de las preparaciones, determinamos las necesidades de energía. Tenemos un montón ya de información. Entonces, a esta altura nos podemos plantear entonces cómo es que efectivamente se realiza un plan de alimentación. ¿Y qué era el plan de alimentación? El plan de alimentación o régimen normal era aquel que permitía al individuo perpetuarse a través de varias generaciones sus caracteres biológicos de individuo y de especie. ¿Por qué? Porque permitía mantener constante la composición de los tejidos, esos tejidos formaban aparatos y sistemas que iban a funcionar bien. Dentro de esos aparatos y sistemas está el reproductivo, por ejemplo, entonces asegurar la reproducción, mantener el embarazo, que esa cría se pueda alimentar, favorecer la lactancia y asegurar en el individuo una sensación de bienestar que lo impulsara a la actividad. Entonces, las leyes con respecto al plan alimentario nos permitían juzgarlo con anterioridad, anticiparnos para ver si era normal. Entonces, las leyes, esto es repaso, sirven para juzgar si un régimen alimentario es normal o no lo es, y no sirven para trazar un régimen alimentario o prescribirlo o para compararlos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es justamente cómo se realiza. Y en esta realización, o en este régimen alimentario vamos a tener dos partes. Por un lado, la prescripción dietética y por otro lado, la realización. Esto lo habíamos visto cuando veíamos los 3 tiempos de la nutrición, que el primero era la alimentación y en la alimentación estaba la etapa extrínseca que tenía esta parte que era la parte voluntaria donde uno elegía los alimentos que iba a consumir, pero si intervenían, por ejemplo, el médico estaba prescribiendo a través de la fórmula sintética o los licenciados en nutrición hacían la realización dietética. Bueno, estamos parados ahí. Imagínense que estamos en el primer tiempo de la nutrición, en la alimentación, en la etapa extrínseca. Entonces, las dos partes son la prescripción dietética y la realización dietética. La prescripción es un método preciso que creó este doctor Pedro Escudero, que era el pionero de la nutrición en la Argentina, para realizar regímenes o planes de alimentación. Y la realización consiste en una serie de etapas que hacen que esa prescripción se transforme realmente en los alimentos que la persona va a elegir para consumir, ¿sí? Es una serie de etapas que deben cumplirse para hacer real y efectiva la prescripción dietética que efectúa el médico mediante la fórmula sintética. ¿Y qué es la fórmula sintética? Bueno, ahora vamos a ver qué es y sus componentes. La fórmula sintética, su definición dice que es la expresión numérica de cantidades absolutas y relativas, ¿sí? Relativas que se relacionan unas con otras, es la expresión numérica de cantidades absolutas y relativas de los principios nutritivos que la integran y los caracteres físicos que la particularizan. Ahora, viendo cada uno de los componentes, vamos a ir entendiendo mejor qué es esto de expresión numérica de cantidades absolutas y relativas. Del punto 1 al 5 tiene que ver con esta parte de la definición, expresión numérica de cantidades absolutas y relativas. El punto 6 corresponde a los caracteres físicos que la particularizan, que son los caracteres del régimen. El primer componente es el valor calórico plástico. Calórico, ¿a qué le suena? Calorías, y plástico a las proteínas que tenían la función constructora o plástica. Entonces, acá están, por un lado, el valor calórico total, que son esas calorías, kilocalorías que se van a necesitar consumir en 24 horas acá a través de alimentos, ¿sí? A una persona se le calcula el gasto energético total. Necesita, porque gasta por su metabolismo basal, por su termogénesis, por su actividad física, 2000 kilocalorías.
Entonces, el valor calórico total de la alimentación, como es una persona que tiene un peso normal, se tiene que mantener en equilibrio, ¿cuántas kilocalorías va a ser ese BCT, esas kilocalorías por día? 2000, las que necesita, las que gasta, las tiene que recuperar. Y la fórmula calórica era esa forma de repartir los nutrientes que veíamos cuando veíamos la ley de la armonía. Es la forma de cubrir el valor calórico total con los distintos principios nutritivos. Que la fórmula calórica del régimen normal tenía en promedio un 55% de la energía a partir de los hidratos de carbono, 15% de las proteínas y 30% de las grasas. Y eso en la alimentación normal directamente uno puede decir, bueno, de estas 2000 kilocalorías las reparto así, 55% de los hidratos, 15% de las proteínas y 30% de las grasas, es decir, por la distribución porcentual normal, o puede ser que haya un particular interés en que se cubra cierto nutriente y entonces lo que se hace es indicar a través de la fórmula sintética una cantidad, por ejemplo, de proteínas por kilo de peso por día y después se completan el resto de los nutrientes. O puede ser que no es nutrientes por kilo por día, sino que sean nutrientes por día en total, como cuando veamos embarazo. Bueno, quizás es necesario cubrir 175 gramos de hidratos de carbono como mínimo. Entonces, bueno, me garantizo eso y después completo con los porcentajes. Este era entonces el primer componente de la fórmula sintética. El segundo son los cocientes y porcentajes, que acá tenemos esto de las cantidades relativas. Entonces, acá van a estar, por un lado, el cociente gramo-kilocaloría. ¿Los gramos de qué? Los gramos del total de alimentos que se van a consumir en 24 horas. ¿Y las kilocalorías de qué? Las kilocalorías que se van a consumir en 24 horas. Entonces, en una alimentación normal, el valor tiene que estar cercano a 1. ¿Qué significa? Que si yo necesito cubrir con los alimentos 2000 kilocalorías, los gramos que van a tener aproximadamente esos alimentos son 2000 gramos, 2 kilos de alimento, porque 2000 dividido 2000 da 1, ¿sí? 1 gramo por kilocaloría. Y este cociente nos da idea justamente del volumen y la consistencia de los alimentos. El otro cociente es la densidad calórica, que va a usar los mismos datos, nada más que es la inversa. Se dividen las kilocalorías por los gramos. Las kilocalorías totales del día por los gramos de alimento consumidos en el día. Y eso nos da idea de cuán concentrada en energía está esa alimentación. En el régimen normal va a estar cercano a 1, pero depende si yo estoy en, vieron que les decía siempre, nutrición es la base para la dietoterapia. Si fuese el caso de una persona que tiene sobrepeso y obesidad, ¿yo qué voy a querer hacer con la densidad calórica? Voy a querer tener una densidad calórica más baja, voy a querer tener más volumen, ¿sí? Y menos kilocalorías, justamente para que la persona pueda comer más cantidad sin tener tantas calorías. Y al revés, si es una persona que es inapetente o necesita subir de peso, lo que se va a hacer es una densidad calórica más alta, un número mayor a 1, que haya poco concentración de energía y mucha concentración de energía en poco volumen, ¿sí? Bueno, después viene otro que es el cociente ceto-anticetógeno, que acá lo que relaciona son aquellos nutrientes que son capaces de generar cuerpos cetónicos, que son las grasas y las proteínas, versus aquel que no, como son los hidratos de carbono y parte de las grasas y las proteínas. Entonces eso tiene una fórmula que no es necesario que se la acuerden, ¿sí? El 90% de las grasas más el 42% de las proteínas son los que serían el denominador, que son los que tienen la capacidad de formar cuerpos cetónicos. Y después, el 100% de los hidratos de carbono, lo que resta de las proteínas, que sería el 58%, y el 10% de las grasas,
No, anticetónico. Al hacer la cuenta, eso tiene que dar entre 0,25 y 0,35 y entonces uno sabe que los alimentos que eligió están adecuados para ser recomendados. Y el último es un porcentaje, que es el porcentaje cubierto por alimentos protectores. Los alimentos protectores, ¿cuáles eran? Los vimos, ¿sí? En las definiciones básicas de nutrición. Eran aquellos que por la cantidad y calidad, en especial de proteínas, vitaminas y minerales que contenían, protegían al organismo de una enfermedad por carencia. Y estaba el cuadrito donde íbamos leche, o decía lácteos y yo les decía, acuérdense que es por leche, yogur y quesos, huevos, carnes, ¿sí? Verduras, frutas, cereales, legumbres, cereales integrales, ¿sí? Todos esos son los alimentos protectores. Entonces uno cuando calcula la alimentación de 24 horas va a ir eligiendo los distintos alimentos. En esa tabla de promedio, cada 100 gramos que teníamos todos los alimentos, 100, obviamente nosotros no comemos 100 de cada cosa. Comemos distintas cantidades, no es que comemos 100 de leche, 100 de queso, 100 de huevo, 100 de carne. Quizás tomamos 400 de leche, ¿sí? 50 de queso, 20 de huevo, 150 gramos de carne. Vamos teniendo una cierta cantidad que vamos consumiendo a lo largo del día y nos va aportando calorías. Bueno, de ese total de las kilocalorías, para que sea un plan alimentario saludable, mínimamente 30-50% idealmente tienen que venir de ese tipo de alimentos. No sirve que sino consumir calorías vacías, ¿sí? Muy bien. Después tenemos la cantidad cubierta por alcohol, que acá no hay una recomendación para el consumo de alcohol, ¿sí? Si una persona consume alcohol, se trata de siempre recomendarle que no sean más de 30-60 gramos de etanol por día, pero si no consume alcohol no se le recomienda consumir, ¿sí? Esto simplemente se contempla si la persona no tiene ninguna contraindicación y lo consumía. Como este alcohol aporta calorías, cada gramo de etanol aporta 7 kilocalorías, fíjense que casi como serían las calorías de las grasas, entonces si esa persona consume, que no consuma más de 30 gramos si es mujer, más de 60 si es el hombre, depende de la bebida alcohólica, puede llegar a variar la cantidad, 1 o 2 vasos si es vino, y va a ir cambiando según la graduación alcohólica, pero si es de consumo habitual, esas kilocalorías deberían descontarse de las calorías que aportarían en su alimentación las grasas, es decir, que va a tener menos grasa para consumir porque hay que, si uno cubre las 2000 kilocalorías que por ejemplo decíamos al principio, con 55, 15, 30 de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y aparte está el alcohol, yo estaría agregando más calorías. Si no las gasta, lo predispongo al sobrepeso y la obesidad. Entonces, si esas calorías van a estar presentes, hay que sacar parte de las grasas y se completa el porcentaje de ese 30 entre las grasas y el porcentaje cubierto o cantidad cubierta por alcohol. El valor vitamínico y mineral. Con esto, para saber cuánto es lo que hay que consumir, hacemos uso de esas famosas RDA que veíamos en las recomendaciones dietéticas. Cuando el régimen es normal, se indica que son normales. ¿Qué significa? Que tienen que cubrir esas RDA, esas recomendaciones. Y entonces uno podría calcular en esa lista de alimentos que tiene todos los alimentos que se consumen en 24 horas, cuánto tienen de hidratos, de proteínas y de grasas, quizás agregar una columna más de las vitaminas y minerales que nos interesaría conocer en particular o de todos en general. Como cubriendo con este 30% mínimamente, como con un 30% de alimentos protectores que justamente que tenían cantidad y calidad de proteínas, vitaminas y minerales,
uno puede suponer que se satisfacen esas recomendaciones y no es necesario hacer el cálculo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en cuanto al valor vitamínico y mineral, cuando el régimen es normal, se indican como normales, que cubran las RDA. Y no es necesario estar calculándolo porque si yo estoy haciendo un régimen alimentario saludable y como corresponde, esas calorías van a venir por lo menos 30-50% a partir de alimentos que tienen muchas vitaminas y minerales que van a cubrir la recomendación. Con respecto a la fibra, que es ese componente no digerible que tienen los alimentos de origen vegetal. ¿Se acuerdan un ejemplo de sustancia ingerida, no absorbida y que se eliminaba en el tiempo de la excreción de la nutrición? Bueno, la recomendación es una ingesta mínima de 25 a 35 gramos por día o lo que sería 13 gramos cada 1000 kilocalorías. Este ejemplo que estábamos dando siempre de 2000 kilocalorías, entonces ¿cuánta fibra debería consumir? 26, porque si cada 1000 hay 13, justo en 2000, que es el doble, 26. Y ven cómo ahí vamos viendo, este es el quinto componente de la fórmula sintética que habíamos dicho. Expresión numérica de cantidades absolutas, como serían estas, y también relativas. ¿De qué cosas? De los principios nutritivos que lo integran. Y después vienen los caracteres físico-químicos que la particularizan, que son los caracteres del régimen. Y acá vamos a tener por un lado caracteres físicos y por otro lado caracteres químicos. Con respecto a los caracteres físicos, la consistencia y el grado de disgregación tienen que ver con, por ejemplo, si el alimento es líquido o semiblando como una papilla, si es blando como un flan, o si es seco o duro. Y ese seco o duro puede ser que tenga fácil o difícil disgregación. Porque, por ejemplo, hay un alimento que es más bien seco o duro, como una tostada o una galletita, pero que es fácil disgregación, de fácil disgregación en el estómago, pero hay otros, como por ejemplo el pan fresco o la carne, que esos tienen difícil disgregación. Entonces también está bueno diferenciar lo que sería la consistencia a nivel de la masticación, que quizás es más durito, crash, 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 por ejemplo, una galletita, una tostada, pero después a nivel del estómago el grado de disgregación es de más fácil disgregación. Los residuos. ¿A qué suenan los residuos? Algo que mencionábamos recién, que era la fibra, esa sustancia ingerida, no absorbida, que se eliminaba. Y también, dentro de los residuos, aparte de la fibra, está incluido el tejido conectivo, que es el que está presente en los alimentos de origen animal, el colágeno o la elastina. Y entonces, un plan alimentario puede ser sin residuos, con pocos residuos. En el régimen normal, así como en cuanto a la consistencia, que podría ser líquida, semiblanda, blanda, seco, duro, no hay ningún problema, tenemos todos. Podemos consumir todas las consistencias. En cuanto a los residuos, podemos consumir una preparación con, otra con poco, con mucho, ¿sí? Se dice que serían residuos normales. Estos hay que acordárselos después para la dietoterapia, porque quizás después en la dietoterapia es donde, sobre todo de las patologías del tubo digestivo, es donde haya que adaptar. Si los residuos era la fibra, por ejemplo, si yo tengo una alteración en el estómago que no me permite digerir bien, entonces voy a tratar de que sea sin residuos. Y estos se van a traducir en los alimentos que voy a elegir, estos caracteres del régimen, en esa forma de prepararlos. ¿Qué voy a preferir? ¿Una manzana con cáscara o sin cáscara, si es sin residuos? Sin cáscara, ¿sí? En la alimentación normal yo puedo comer un día o en un momento con la cáscara, sin la cáscara, depende de la fruta obviamente, ¿sí? Entonces la alimentación normal tiene esa ventaja. Con respecto al volumen, ya lo hablamos, es el volumen que
tiene la comida y en función a esto cómo se va fraccionando a lo largo del día. La temperatura tiene que ver con la temperatura en el momento en que se sirve la preparación. Pueden ser temperaturas frías, temperaturas heladas, templadas, calientes. Y eso van a afectar en cuanto a lo que es el valor de saciedad. Las temperaturas más frías y heladas tienen un valor de saciedad más bajo y aceleran todo lo que es la evacuación gástrica. Cosa contraria pasa con las temperaturas templadas o calientes que dan más valor de saciedad y retardan la evacuación gástrica. Y todos estos eran caracteres físicos. Los caracteres químicos son el sabor y aroma, que puede ser simple, moderado, suave, excitante, ¿sí? Todo lo que sería la condimentación. Las purinas también son sustancias excitantes y el tipo de carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas y grasas tiene que ver con si son hidratos de carbono simples o complejos, ¿sí? Siempre va a ser a predominio de complejos con respecto a los simples. Las proteínas si van a ser de alto valor biológico o de bajo valor biológico. Las grasas si son saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Todos estos son los caracteres físicos y químicos de la alimentación. Y este era el último componente de la fórmula sintética. Con todos estos datos, ¿sí? Con esta indicación de la fórmula sintética, es que después se pasa, ¿sí? Estos fueron los datos que fuimos viendo. La fórmula sintética, su valor calórico plástico, cocientes y porcentajes, cantidad cubierta por alcohol, valor vitamínico y mineral, fibra y caracteres del régimen. Todos estos lineamientos son los que vamos a tener que cumplir en la realización dietética, que era esta serie de etapas que se deben cumplir para hacer real y efectiva la prescripción dietética que se efectuó mediante la fórmula sintética. Y tiene 5 etapas, que vamos a ir viendo cada uno de ellos. En cuanto a lo que es la interpretación de la prescripción, ¿cómo se va a interpretar? Se va a interpretar teniendo en cuenta si la persona está sana o está enferma. En la persona sana voy a tener en cuenta sus gustos, sus hábitos, si hay alguna intolerancia y cuál es el estado social y económico, la disponibilidad de dinero que tiene la persona para comprar los alimentos. Si no, yo no puedo recomendar algo que la persona no va a poder adquirir. O, en base a sus gustos y hábitos, recomendarle cosas que no le gustan, porque no le gustan o que quizás por motivos religiosos o algo no consume, como veíamos en las influencias culturales que marcaban los alimentos que elegíamos consumir, o si tiene alguna intolerancia que le caiga mal, entonces hay que respetar. Y si está enfermo, que sería la dietoterapia, adaptar al estado del aparato digestivo, si hay alguna alteración en las funciones o cualquier otro síntoma o algo que afecte a la parte nutricional. Y toda esta información, ¿de dónde la obtengo? A través del interrogatorio de la anamnesis alimentaria, preguntando justamente sobre todos estos datos. En función a eso, ¿sí? Voy a hacer la elección de los alimentos. ¿Para qué? Para cumplir con la prescripción y a través de toda esa información que obtuve con la anamnesis, respetar la ley de la adecuación, adecuarlo bien a la persona. Y se determina la cantidad de cada uno de los alimentos elegidos. Y acá usamos lo que es la fórmula desarrollada. Que la fórmula desarrollada, si la tuviesen que visualizar, va a ser esa lista como parecida a la tablita de composición química de los alimentos cada 100 gramos, que están todos y dicen cuánto hidrato, cuánta proteína, cuánta grasa tienen. Bueno, es siempre ese orden, nada más que se agrega la columna de cantidad, porque acá van a estar las cantidades de cada uno de los alimentos que voy a consumir, o como si fuese la tablita del ejercicio de composición química de cada preparación, del bife con ensalada, los fideos que hicieron, pero bueno, en vez de ser una preparación, es de todos los alimentos que se consumen a lo largo del día.
Y eso es, en cuanto a definición, es la enumeración de las cantidades absolutas de los elementos simples y de las unidades químicas que componen los alimentos que integran el régimen alimentario. Después viene lo que sería la compra y adquisición. Entonces se orienta a la persona con respecto a los costos, las calidades, las primeras marcas, las segundas marcas, lugares de venta donde pueden estar más económicos. Se hacen recomendaciones con respecto a lo que es las formas de preparación, que eso es fundamental para respetar estos caracteres del régimen. Lo que les decía de, bueno, está bien, fruta, va a tener que comer X cantidad de fruta, pero como pelada, hecha puré, entera, ¿sí? Los caracteres del régimen son los que se van a cumplir prácticamente a través de estas formas de preparación, teniendo en presente todas las cantidades que se necesitan para hacer la preparación coquinaria, que sería la preparación del alimento, los procedimientos que se van a usar, qué procedimientos voy a usar en función a qué transformación quiero producir, si quiero que esté algo hecho puré, algo hecho licuado, ¿sí? Y el control de los factores que intervienen en estos procedimientos, como la cantidad de agua, la temperatura, voy a cocinar por hervido, al horno, la parrilla. Todo eso va a determinar que los alimentos tengan ciertas características y que justamente entonces se responda a los caracteres del régimen de la prescripción. Y finalmente tenemos lo que es el servicio y la distribución de las comidas. Entonces, esto tiene una necesidad fisiológica de repartir los alimentos idealmente en 4 comidas, ¿sí? Que son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y se puede agregar alguna colación cuando pasa mucho tiempo entre comidas, por lo menos 4 o 5 horas entre las comidas para hacer una colación, y se indica cómo se distribuyen esas comidas en cada una de desayuno, almuerzo, merienda y cena, que puede ser o con equivalencia o con porción, ¿sí? Puede ser que sería porción o pesado. Puede ser que la persona se le diga, bueno, pan, un miñón, leche, una taza, queso, 4 cucharaditas, ¿sí? Eso sería la distribución por porción. O puede ser que sería pan, 40 gramos, leche, 200 centímetros cúbicos, queso, 20 gramos. Siempre lo que uno busca más bien es que sea por porción, por equivalencias. Un miñón, una taza, media taza. Por balanzo pesado, más bien para alguna patología específica que requiere un cuidado muy controlado de la cantidad de lo que se va a consumir, pero manejando las porciones equivalencias siempre se está dentro del promedio y no hay ningún inconveniente. No es necesario que uno esté pesando los alimentos. Y entonces, todos estos fueron los pasos para la realización dietética. Todo esto está en el libro de Laura López también, pero en el que es una edición anterior, de 2005. Así que bueno, ahora, con esto cerramos realización del plan alimentario.